Margaret Chen nunca había creído en las premoniciones, pero hace 3 semanas, mientras estaba parada en la entrada cubierta de niebla del 1247 de Cypress Street, sintió algo cambiar en su pecho, una sutil sensación de que algo no estaba bien, como una fotografía ligeramente desenfocada. En ese momento lo descartó, atribuyendo la inquietud al cansancio de la mudanza y al peso de la última crisis nerviosa de su hija Sarah. Ahora, observando a Danny desde la puerta del dormitorio, inmóvil ante la cómoda de caoba a las 2:17 de la madrugada, Margaret se preguntaba si la intuición no era más que otra palabra para referirse a la capacidad de ver patrones que otros no veían. Danny, cariño, dijo con voz suave, recordando el consejo del Lord Patterson de despertar gradualmente a los sonámbulos. Vuelve a la cama. El niño no respondió. Sus pálidos dedos continuaron su metódica danza sobre la superficie del tocador, trazando símbolos invisibles con la precisión de alguien que lee Braille. La caoba parecía brillar bajo su tacto, aunque Margaret no podía identificar ninguna fuente de luz que causara tal efecto. Era la 4ª noche consecutiva. Daniel William Chen Martínez, dijo con más firmeza, utilizando su nombre completo como había hecho su propia abuela cuando Margaret era pequeña y testaruda. El niño parpadeó y su mano se detuvo en medio del gesto. Buenas noches. Su voz tenía ese peculiar tono hueco que siempre acompañaba a sus episodios de sonambulismo. La señora del bosque quiere enseñarme algo. Margaret sintió un nudo en la garganta. ¿Qué señora? Pero Danny ya estaba volviendo a su cama improvisada en la esquina del dormitorio principal, recuperando poco a poco la conciencia mientras se acomodaba bajo su edredón con estampado de dinosaurios. En cuestión de minutos, su respiración se había vuelto profunda y natural. La dama del bosque. Margaret se acercó a la cómoda con cautela, como si pudiera salir corriendo como un ciervo asustado. A la luz del día no parecía nada especial, una elegante pieza de los años 40 que probablemente valía unos cientos de dólares para el coleccionista adecuado. Los anteriores propietarios la habían dejado atrás junto con otros muebles, demasiado pesados o sin valor para justificar su traslado. Pero ahora, en la oscuridad teñida de azul, algo en sus proporciones parecía extraño. El cajón del medio estaba un poco demasiado alto, creando un espacio casi imperceptible que su ojo entrenado de genealogista había notado, pero que no había procesado conscientemente hasta ese momento. Margaret había pasado 3 décadas descubriendo compartimentos ocultos en viejas Biblias familiares, cajones secretos en baúles de inmigrantes y documentos ocultos detrás de marcos de fotos. Reconoció los signos de un ocultamiento deliberado. Sus dedos encontraron la ligera irregularidad que Danny había estado tocando, un mecanismo de cierre casi invisible disimulado como una pieza decorativa de madera. El cajón oculto se deslizó con sorprendente suavidad, como si hubiera estado esperando. En su interior había una carpeta de cartón, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo, pero cuyo contenido estaba meticulosamente conservado. Las manos de Margaret temblaban mientras sacaba el primer documento, un recorte de periódico del Mendocino Beacon con fecha del 15 de octubre de 1952. Trágica desaparición. Rock Cypress Street. Timothy Garrett, de 8 años, desapareció sin dejar rastro de la casa de su familia en el 1247 de Cypress Street, la madrugada del martes. El niño había sido sonámbulo desde que la familia se mudó a la casa victoriana hacía 13 meses. La vista de Margaret se nubló. Parpadeó con fuerza y siguió leyendo, dejando que su instinto profesional se impusiera al escalofrío que le recorría el pecho. Otro recorte de 1967. Luego, de 1978, 1991 y 2003. Diferentes familias, diferentes niños, siempre de 8 años, siempre 13 meses después de mudarse, siempre desaparecidos sin explicación. Pero fue la letra en los márgenes lo que hizo que el mundo de Margaret se tambaleara. Notas garabateadas con tinta azul, analizando patrones, cruzando fechas, especulando sobre las causas. Todo escrito con una letra que se parecía exactamente a la suya, la de una investigadora meticulosa. Pasó a una fotografía escondida detrás de los recortes, un niño pequeño de pie junto a esta misma cómoda, con el rostro pálido y distante. La calidad de la imagen sugería que era reciente, tal vez digital,
pero no reconoció al niño, excepto por sus ojos, oscuros, serios y pensativos, que se parecían exactamente a los de Danny. Los dedos de Margaret temblaban mientras daba la vuelta a la fotografía. En el reverso, con esa letra increíblemente familiar, había una sola línea. Daniel William Chen Martínez llegó el 15 de agosto de 2024. El sonambulismo comenzó el 18 de agosto. Desaparición prevista para el 15 de septiembre de 2025. Faltaban 3 semanas para esa fecha. Dejó caer la fotografía como si le hubiera quemado y la vio revolotear hasta el suelo de madera. Desde la esquina de Danny llegó el suave sonido de la respiración de un niño de 8 años, inocente y constante. Margaret miró fijamente los documentos esparcidos y su mente de genealogista catalogó automáticamente los detalles, incluso mientras el corazón de su abuela gritaba en protesta. 70 años de tragedia, 70 años de documentación, todo ello conduciendo a este momento. Esta casa, esta niña durmiendo plácidamente en el rincón y de alguna manera, imposiblemente, su propia letra entretejiéndose en todo ello como una telaraña, conectando puntos en un patrón que no recordaba haber creado. Afuera, la niebla mendecina presionaba contra las ventanas con una persistencia inusual, y Margaret se dio cuenta de que algunas historias familiares no estaban destinadas a ser rastreadas. Estaban destinadas a ser vividas. Margaret permaneció inmóvil junto a la cómoda hasta que los primeros indicios grises del amanecer se colaron a través de las ventanas cubiertas por la espesa niebla. Solo entonces recogió con cuidado los documentos esparcidos, imponiéndose su formación como genealogista, incluso mientras su mente daba vueltas. Volvió a guardar todo en el cajón oculto, excepto la fotografía de Danny, que metió en el bolsillo de su bata como un talismán contra lo imposible. A las 6:30, estaba en la cocina preparando café con las manos que por fin habían dejado de temblar. Ese era su santuario, la rutina matutina que la había mantenido a flote durante 30 años de matrimonio, 10 años de viudez y ahora este intento fracturado de reconstruir lo que quedaba de su familia. Por la mañana, Sarah entró arrastrando los pies, con la ropa del día anterior y el pelo oscuro enredado, lo que delataba otra noche de insomnio. A sus 34 años, la hija de Margaret se movía por el mundo con la cautela de alguien que se prepara constantemente para la próxima catástrofe. Margaret sirvió 2 tazas de café y le añadió leche a la de Sarah sin que ella se lo pidiera. ¿Cómo has dormido? No he dormido. Sarah aceptó la taza con gratitud y rodeó con los dedos su calor. No dejaba de pensar en lo que el doctor Hernández había dicho ayer sobre la vista para la custodia. Las palabras flotaban entre ellas como el humo de una vela apagada. El exmarido de Sarah, Roberto, había estado presionando para obtener la custodia principal de Danny desde la última hospitalización de Sarah, 3 meses atrás. La mudanza a Mendocino debía demostrar estabilidad, un nuevo comienzo en una tranquila ciudad costera donde la pensión de Margaret rendiría más y Sarah podría concentrarse en su recuperación sin la presión del ritmo implacable de San Francisco. Un día tras otro, dijo Margaret, aunque la fotografía que llevaba en el bolsillo parecía quemarle las costillas. 15 de septiembre de 2025, 13 meses después de su llegada, el 15 de agosto de 2024. El cálculo era tan preciso como aterrador. ¿Eso es lo que te dijiste a ti misma cuando papá enfermó?, preguntó Sarah sin tono acusatorio, solo con el cansancio profundo de alguien que había heredado en exceso la tendencia de su madre a la autosuficiencia. Margaret había cuidado de David durante 18 meses de cáncer de páncreas, manteniendo su práctica genealógica desde la cama del hospital y de alguna manera evitando que su mundo se fragmentara por completo. Les decía a todos, incluida ella misma, que lo importante era la rutina. Los proyectos de investigación se completaban a tiempo, las facturas se pagaban puntualmente, la vida seguía según lo previsto a pesar del caos, pero no había ningún plan para perderlo, ninguna metodología para reconstruir un propósito después de que se evaporaran 30 años de propósito compartido, ninguna técnica de investigación para descubrir quién era Margaret Chen cuando no era la esposa de alguien, la socia de alguien, la cuidadora de alguien. Acoger a Sarah y Danny después de la crisis nerviosa de Sarah había sido como volver a encontrar un terreno firme, un propósito con un objetivo claro, mantener unida a su familia.
Me dije muchas cosas durante esos meses, admitió Margaret. Probablemente la mayoría eran mentiras. La risa de Sarah era seca, pero sincera. Al menos eres sincera al respecto. Danny salió entonces del dormitorio, con su pelo oscuro erizado en rebeldes mechones, vestido con el pijama de Batman que Roberto le había enviado por su cumpleaños. Se subió al regazo de Margaret sin ceremonias, con todo su peso cálido y su olor a niño pequeño, a sueño y a champú de fresa. Buenas noches, he tenido un sueño raro, dijo, con la voz aún pastosa por el sueño. La taza de café de Margaret tintineó contra el platillo al dejarla sobre la mesa. Cuéntame. Había una señora hecha de madera y me estaba enseñando un libro con fotos de todos los niños que habían vivido allí. Me dijo que tenía que ayudarla a escribir el siguiente capítulo. Danny cogió una tostada del plato de Margaret y le dio un mordisco con la naturalidad de una nieta querida. Tenía una letra bonita. Sarah y Margaret intercambiaron miradas. Sarah había mejorado últimamente, tomaba la medicación con regularidad, asistía a terapia e incluso hablaba de buscar un trabajo a tiempo parcial. Pero frágil seguía siendo la palabra clave. El estrés equivocado podía hacerla caer de nuevo en la depresión que casi le había costado todo. Margaret alisó el pelo de Danny, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, los lugares nuevos nos provocan sueños extraños. Nuestro cerebro necesita tiempo para sentirse como en casa. Pero me gusta estar aquí, dijo Danny con sinceridad. Es tranquilo y la niebla hace que todo parezca un cuento de hadas. Hizo una pausa, pensativo. Aunque la mujer de mis sueños sea un poco triste, Margaret había elegido Mendocino precisamente porque parecía alejado del mundo, un rincón de arquitectura victoriana y aislamiento costero, donde el tiempo transcurría de forma diferente. Su pensión rendía más aquí que en cualquier otro lugar cercano a los médicos de Sarah. La casa de Cypress Street había sido un hallazgo increíble. 4 dormitorios, detalles de época y un precio que parecía demasiado bueno para ser verdad. Empezaba a entender por qué. ¿Qué queréis hacer hoy?, preguntó Margaret a Danny, desesperada por anclarlos a todos en el mundo cotidiano de los recados, las comidas y los pequeños placeres domésticos. ¿Podemos ir al faro? Mamá dijo que quizá podríamos. Sarah asintió, esbozando una sonrisa que solo Margaret reconocería como forzada. Después de llamar al doctor Hernández, tengo que pasarme por allí una vez a la semana. ¿Recuerdas? Margaret observó a su hija y a su nieto planear el día. Sus voces se entrelazaban en el cómodo ritmo de una familia haciendo planes. Eso era lo que tenía que perder. Esa frágil reconstrucción de un propósito. Esa segunda oportunidad para hacerlo bien. La fotografía que llevaba en el bolsillo parecía volverse más pesada con cada momento que pasaba. Margaret se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, observando a Danny perseguir gaviotas por el jardín delantero, mientras Sarah hablaba en voz baja por teléfono con el doctor Hernández. La niebla se había disipado lo suficiente como para dejar ver algunos claros de cielo azul, y por un momento la escena le pareció dolorosamente normal. Solo una familia sacando lo mejor de sus circunstancias en un nuevo lugar. Entonces, el camión del correo dobló la esquina hacia Cypress Street y la mano de Margaret se movió instintivamente hacia la fotografía que llevaba en el bolsillo. Ella no había pedido nada. Tampoco Sarah. Llevaban menos de un mes en Mendocino y la mayor parte de su correo seguía siendo reenviado desde San Francisco en lotes irregulares. El cartero, un hombre curtido de unos 60 años con ojos amables, se acercó a la puerta principal con un paquete del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Margaret salió a recibirlo al porche, y Danny abandonó su persecución de las gaviotas para investigar. «Paquete para Machen», dijo el hombre, consultando su dispositivo móvil. «No hay remitente, pero está pagado». Hizo una pausa y estudió el rostro de Margaret con la mirada experta de alguien que llevaba décadas dando buenas y malas noticias. «¿Se están adaptando bien a la antigua casa?» «Bastante bien», respondió Margaret con cautela. «¿Lleva mucho tiempo repartiendo en esta dirección?» 23 años en octubre. Su expresión cambió y se volvió cautelosa. «He tenido muchas familias diferentes aquí a lo largo de los años. La mayoría eran gente agradable. Solo que...» Dejó la frase en el aire y miró a Danny, que ahora examinaba el paquete con la intensidad propia de un niño de 8 años. «Solo que... no es asunto mío decirlo. Señora, que tenga un buen día». Margaret lo vio retirarse a su camión con la peculiar prisa de alguien que ya había dicho más de lo que pretendía.
El paquete le resultaba extrañamente cálido en las manos, como si hubiera estado expuesto a la luz directa del sol, a pesar de la niebla matinal. ¿Qué es, Nanay?, preguntó Danny, con los dedos ya trabajando en la cinta adhesiva de los bordes. Vamos a descubrirlo juntos. Dentro de la casa, Sarah había terminado su llamada y se unió a ellos en la mesa de la cocina. La caja se abrió para revelar un diario encuadernado en cuero, con la cubierta desgastada por décadas de uso. Encima había una nota, escrita en papel de color crema, con una elegante caligrafía que Margaret reconoció inmediatamente, aunque no recordaba haberla escrito. Margaret, a estas alturas ya habrás encontrado la cómoda y visto lo que contiene. Este diario pertenecía a la primera familia que vivió en nuestra casa. Léelo con atención. El patrón se puede romper, pero solo si entiendes contra qué estás luchando realmente. La elección es tuya, MC. Sarah se inclinó hacia adelante para leer por encima del hombro de Margaret. MC, esas son tus iniciales. Margaret sentía la garganta seca como el pergamino. Yo no escribí esto, pero la letra, lo sé. Margaret abrió el diario con dedos temblorosos. La primera entrada estaba fechada el 20 de septiembre de 1924, escrita con tinta marrón descolorida. Hoy nos hemos mudado a la casa de Cypress Street. Emily está muy emocionada con su nueva habitación. Dice que la niebla lo hace todo mágico. Rezo para que este sea el nuevo comienzo que necesitamos después de perder al bebé. El anterior propietario dejó una preciosa cómoda de caoba que Emily ha reclamado para guardar sus tesoros. Margaret pasó las páginas, su ojo entrenado escaneando las fechas y los acontecimientos con creciente temor. El sonambulismo de Emily comenzó en octubre. La preocupación inicial de sus padres, el descubrimiento del cajón oculto de la cómoda, documentos que parecen predecir el destino de su hija con una precisión imposible. La última entrada data del 15 de noviembre de 1925, exactamente 13 meses después de su llegada. Emily ha desaparecido. Las autoridades dicen que no hay señales de lucha ni pruebas de juego sucio. Simplemente desapareció de su dormitorio mientras dormíamos. Encontré su camisón vacío doblado cuidadosamente en el cajón oculto de la cómoda, junto con documentos que juro que nunca escribí, describiendo todo lo que nos sucedería con aterradora precisión. Dejo este diario para quien venga después. Quizás sean más fuertes. Quizás encuentren una manera de romper lo que yo no pude. Mamá. La voz de Sarah parecía venir de muy lejos. Me estás asustando. Margaret se dio cuenta de que había estado leyendo en voz alta sin darse cuenta. Sus hábitos de genealogista se imponían incluso cuando su mundo se desmoronaba. Danny se había quedado muy quieto en su silla, con sus ojos oscuros fijos en el diario, con una intensidad que le hizo encogerse el estómago. La dama del bosque, dijo en voz baja. Está ahí, ¿verdad? El diario pesaba como una lápida en las manos de Margaret. Todos sus instintos le gritaban que hiciera las maletas inmediatamente, metiera a Sarah y a Danny en el coche y se alejara de Mendocino todo lo que le permitiera su pensión. Pero la vista para la custodia de Sarah era en 6 semanas. Su hija por fin estaba estable, por fin tenía esperanzas. Huir solo confirmaría los argumentos de Roberto sobre la aptitud de Sarah como madre. Significaría perder a Danny de todos modos, solo que por vías legales en lugar de sobrenaturales. Y había algo más, una terrible certeza que crecía en su pecho mientras sostenía el diario. La letra que se parecía a la suya, las notas de investigación en la cómoda, que coincidían exactamente con su metodología, la sensación de que no estaba descubriendo esta historia, sino recordándola. Margaret miró el rostro confiado de su nieto, luego la frágil esperanza de su hija, y se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada que definiría todo lo que vendría después. La elección, como decía la nota, era suya. Margaret cerró el diario con cuidado deliberado, como si un movimiento brusco pudiera romper la frágil normalidad de los platos del desayuno y la luz del sol matutino. Su mente barajó las posibilidades con la precisión metódica que le había valido su reputación como genealogóloga. Explicaciones racionales para circunstancias irracionales. Alguien estaba gastando una broma muy elaborada. Los documentos eran falsificaciones. Las muestras de escritura estaban hábilmente copiadas. Tenía que haber una explicación lógica para que su propia metodología de investigación apareciera en unas notas de hacía 70 años. ¿Por qué la fotografía de Danny existía en una colección de tragedias históricas? Pero incluso mientras construía estas reconfortantes teorías, los dedos de Margaret
Recorrieron la desgastada encuadernación de cuero del diario y supo que se estaba mintiendo a sí misma. 30 años de autenticación de documentos le habían enseñado a reconocer el envejecimiento genuino, la tinta auténtica, el peso de la historia real. Todo lo que había en ese cajón oculto era exactamente lo que parecía ser, la verdad imposible. «Danny, ¿por qué no vas a vestirte?», dijo, con voz firme a pesar del caos que sentía en el pecho. «Visitaremos el faro después de comer». Se deslizó de la silla con la fácil aceptación de la infancia, pero se detuvo en la puerta de la cocina. «Buenas noches». La señora de mi sueño dijo algo más. El café de Margaret se convirtió en cenizas en su boca. «¿Qué dijo?». «Que tú eres la única que ha vuelto». Los ojos oscuros de Di tenían una gravedad inquietante. Dijo, «Sigues intentando salvarnos, pero siempre te olvidas hasta que es casi demasiado tarde». Las palabras golpearon a Margaret como golpes físicos. Sarah se inclinó sobre la mesa y sus dedos encontraron la muñeca de Margaret con la presión desesperada de alguien que se ahoga. «Mamá, ¿de qué está hablando?». Margaret no pudo responder porque no lo sabía, y no saberlo la aterrorizaba más que cualquier historia de fantasmas. Toda su identidad se basaba en la investigación, en descubrir la verdad a través de una cuidadosa investigación. Resolvía acertijos, conectaba puntos, rastreaba historias familiares a través de generaciones de alegría y tristeza, nacimiento y muerte, amor y pérdida, pero nunca antes había sido objeto de su propia investigación. Después de que Danny desapareciera en el dormitorio, la frágil compostura de Sarah finalmente se quebró. «Esto es una locura. La gente no predice el futuro. Las casas no atrapan a las familias. Tenía que haber una explicación racional». Margaret quería estar de acuerdo. Quería descartarlo todo como alucinaciones inducidas por el estrés o un elaborado fraude. Pero no dejaba de pensar en la expresión del cartero, en la forma en que había mirado a Danny con algo parecido a la lástima, en el precio demasiado bueno para ser verdad de una magnífica casa victoriana, en el hecho de que ningún agente inmobiliario les hubiera mostrado la propiedad, que el propietario simplemente hubiera respondido a su consulta online con las llaves y un contrato de alquiler. «Quizá deberíamos irnos», dijo en voz baja, sopesando las palabras contra su miedo. «Hacer las maletas hoy, buscar otro sitio. ¿Con qué dinero?». La risa de Sarah tenía un toque de histeria. «Tú pagaste los depósitos de seguridad, el primer y el último mes de alquiler. Nos gastamos todo para llegar aquí, ¿recuerdas? Y la vista de custodia. Si vuelvo a huir, Roberto ganará automáticamente». Margaret sabía que Sarah tenía razón. Su pensión le proporcionaba seguridad, no flexibilidad. Mudarse 2 veces en 6 meses agotaría sus recursos cuidadosamente administrados y confirmaría todas las suposiciones negativas sobre la estabilidad de Sarah. Pero quedarse significaba ver a Danny caminar sonámbulo hacia esa cómoda todas las noches. Significaba contar los 13 meses que faltaban para el 15 de septiembre de 2025. Significaba aceptar que su nieto estaba viviendo una tragedia predeterminada que ella aparentemente no podía evitar a pesar de haberlo intentado antes. La idea le revolvió el estómago. ¿Cuántas veces había vivido esto? ¿Cuántas versiones de Danny no había logrado salvar? «Hay otra opción», dijo Margaret lentamente, mientras la idea se formaba en su mente. «Lo destruimos. La cómoda, los documentos, todo. Si se trata de algún tipo de patrón, tal vez eliminar el punto focal rompa el ciclo». Sarah aceptó la sugerencia con visible alivio. «Sí, lo quemamos todo hoy, antes de que Danny se encariñe más con este lugar». Pero incluso mientras planeaban la destrucción, Margaret sintió el peso de la inevitabilidad envolviéndola como una niebla. En todas las historias, en todas las entradas del diario, las familias habían intentado escapar del patrón. Habían intentado marcharse, destruir las pruebas, interrumpir la maquinaria sobrenatural que conducía a la desaparición de sus hijos. Ninguno lo había conseguido, y en lo más profundo de su mente, una voz le susurraba que ya sabía que esto tampoco funcionaría, que ya había intentado quemar la cómoda, había intentado huir, había probado todas las soluciones racionales e irracionales que su amor desesperado podía idear, que estaba atrapada no solo en la historia malévola de la casa, sino en su propio fracaso para liberarse de ella. Margaret miró el diario que yacía inocente y terrible sobre la mesa de la cocina,
luego la esperanza asustada de su hija, y se dio cuenta de que la duda en sí misma podría ser parte de la trampa. La vacilación, las dudas, la parálisis que provenía de saber demasiado y comprender muy poco. Afuera, la niebla mendecina volvía a llegar desde el océano, borrando la breve claridad de la mañana y devolviendo su mundo a la gris incertidumbre. El tiempo se agotaba y Margaret aún no sabía si estaba tratando de cambiar el futuro o simplemente recordando el pasado. Cruzando el umbral, Margaret se levantó de la mesa de la cocina con una fuerza repentina y decisiva que hizo que su taza de café chocara contra el platillo. El sonido rompió el silencio de la mañana como un disparo, haciendo que Sarah se estremeciera. No, dijo Margaret, con una voz que transmitía la firmeza que la había sostenido durante la enfermedad de David y la crisis nerviosa de Sarah. No vamos a huir, no vamos a quemar nada hasta que entendamos contra qué estamos luchando. Mamá, me estás asustando. Los dedos de Sarah se retorcieron alrededor del borde del diario, con los nudillos blancos por la tensión. Esto no es como tu trabajo de genealogía. No es un rompecabezas histórico que puedas resolver con investigación y lógica. Margaret se acercó a la ventana de la cocina y se quedó mirando la niebla que había envuelto por completo su jardín. Los juguetes abandonados de Danny salpicaban el césped invisible como marcadores arqueológicos. Podía oírlo tararear en el dormitorio, vistiéndose con la tranquila satisfacción de un niño que confiaba en que los adultos se encargarían de cualquier oscuridad que se cerniera sobre su mundo. Eso es exactamente lo que es, dijo, volviéndose hacia su hija. Todas las familias que vivieron aquí intentaron huir o destruir las pruebas. Todas y cada una de ellas. Y todas y cada una fracasaron porque reaccionaron en lugar de comprender. Sarah se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo de madera. ¿Comprender qué? ¿Que alguna fuerza sobrenatural se va a llevar a Danny? ¿Que de alguna manera ya has vivido esta pesadilla antes? Mamá, escúchate a ti misma. Te estoy escuchando. Margaret cogió el diario y sintió su peso en sus manos como si fuera el destino. Y yo estoy escuchando 30 años de experiencia que me han enseñado una cosa por encima de todas las demás. La verdad siempre se esconde en los detalles que todos los demás pasan por alto. Las palabras sabían a compromiso, como saltar de un acantilado sin garantía de que hubiera tierra firme debajo. Pero Margaret había pasado los últimos 3 años desde la muerte de David flotando en un océano de falta de sentido. Y ahora podía sentir que sus pies tocaban fondo de nuevo. No era un terreno seguro, sino algo mucho más peligroso que eso, el terreno de su verdadera vocación. Esas otras familias no tenían lo que yo tengo, continuó, con voz cada vez más firme. No eran investigadores entrenados. No sabían cómo rastrear conexiones entre generaciones, cómo verificar fuentes, cómo separar la verdad de las suposiciones. Veían un caos sobrenatural donde yo veo un patrón esperando ser descifrado. Sarah se acercó. Sus instintos de terapeuta reconocían claramente el cambio en el comportamiento de su madre. Esto no es una de tus genealogías de clientes. No puedes simplemente investigar para salir de esto. ¿No puedo? Margaret la interrumpió, abriendo el diario por la primera entrada. Mira esta letra. De verdad, mírala. No es exactamente la mía, pero se parece lo suficiente como para sugerir una conexión. Conexiones familiares. ¿Y si las mujeres que han vivido en esta casa comparten algún vínculo genealógico? ¿Y si por eso se repite el patrón? La idea se cristalizó mientras hablaba, transformando el terror en un reto intelectual. Margaret sintió la familiar emoción del comienzo de una nueva investigación, ese momento eléctrico en el que los hechos dispersos comienzan a sugerir una verdad más grande. Y los documentos del armario, insistió, paseándose ahora con renovada energía. No son manifestaciones sobrenaturales aleatorias. Siguen exactamente mi metodología de investigación, lo que significa que en algún lugar de la historia de esta casa hay una mujer que pensaba como yo, que trabajaba como yo, que tal vez, incluso, ¿quién eras tú?, terminó Sarah en voz baja, con su ira disolviéndose en algo que parecía dolor. Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás hablando de aceptar que esto es real, que la magia es real, que nuestras vidas están atrapadas en un bucle imposible. Margaret dejó de caminar y se enfrentó directamente a su hija. La niebla exterior se había vuelto tan espesa que presionaba contra las ventanas como lana gris,
haciendo que la cocina pareciera suspendida en el espacio y el tiempo. Estoy hablando de negarme a ser una víctima, dijo. Todas las familias que nos precedieron aceptaron su destino porque no podían imaginar otra opción. Pero yo he dedicado toda mi carrera a demostrar que el pasado nunca es tan sencillo como parece. Siempre hay conexiones que se pasaron por alto, documentos que se ignoraron, verdades que los investigadores anteriores no estaban preparados para descubrir. Se acercó a la encimera y abrió su ordenador portátil, con los dedos ya buscando la familiar comodidad de las bases de datos de búsqueda y los registros genealógicos. Voy a rastrear a todas las familias que vivieron en esta casa, a todos los niños que desaparecieron, a todas las mujeres que intentaron romper este patrón y fracasaron. Voy a encontrar la conexión que nos une a todos y la voy a utilizar para salvar a Danny. Y si no puedes, la voz de Sarah era apenas un susurro. Las manos de Margaret se detuvieron sobre el teclado. Por un momento, el peso de la posibilidad, los 13 meses que faltaban para el 15 de septiembre, la sonrisa confiada de Danny, su propio historial aparente de fracasos repetidos, amenazaron con aplastar su nueva determinación. Entonces, la risa de Danny llegó desde el dormitorio, alegre y despreocupada, y Margaret recordó por qué seguía luchando. Al menos fracasaré según mis propios términos, dijo, y comenzó a escribir. Como yo misma, no como otra víctima aterrorizada que huía sin entender de qué huía. La investigación había comenzado. Los primeros resultados de la búsqueda aparecieron en la pantalla del portátil de Margaret a las 11:47 am, justo cuando la niebla comenzaba a disiparse lo suficiente como para revelar el contorno esquelético de la valla de sus vecinos. Lo que encontró le provocó un nudo en el estómago por el reconocimiento y el temor. La base de datos de la Sociedad Histórica del Condado de Mendocino contenía registros de propiedades que se remontaban a 1923, cuando se construyó su casa. 7 familias habían vivido allí durante el último siglo. 7 familias, cada una con hijos que habían desaparecido sin explicación alguna exactamente 13 meses después de mudarse. Pero fueron los nombres los que dejaron a Margaret sin aliento. Sarah, ven aquí. Su voz tenía un extraño tono hueco que hizo que su hija se apresurara a acercarse desde donde estaba lavando ansiosamente la misma taza de café por tercera vez. ¿Qué has encontrado? Margaret señaló la pantalla con un dedo tembloroso. Las familias. Mira los apellidos de soltera de las mujeres. Sarah se inclinó para leer por encima del hombro de Margaret. Chen, Morrison, Davis, Rodríguez. Se detuvo. Espera, mamá. Son mi genealogía. Margaret susurró. Todas y cada una de ellas. Chen es obvio, es mi apellido de casada, pero Morrison era el apellido de soltera de mi abuela. Davis era el de mi bisabuela. Rodríguez se conecta con la familia de mi madre 3 generaciones atrás. La pantalla del portátil pareció difuminarse mientras las implicaciones se asentaban a su alrededor como una soga que se aprieta. Los 30 años que Margaret llevaba rastreando árboles genealógicos la habían preparado para conexiones generacionales complejas, pero nada la había preparado para descubrir que, de alguna manera, estaba emparentada con todas las mujeres que habían vivido en esa casa y habían perdido a un hijo en su hambrienta oscuridad. Sarah se alejó del ordenador como si fuera a morderla. Eso es imposible. Tú lo sabrías. Cuando te dedicas profesionalmente a rastrear genealogías, conoces tu propio árbol genealógico mejor que el de nadie. Las manos de Margaret se movieron por el teclado con precisión automática, sacando sus propios registros familiares cuidadosamente mantenidos. Pero al cruzar nombres y fechas, surgió un patrón espantoso. Cada mujer que había vivido en esta casa aparecía en su base de datos genealógica como una rama sin salida, parientes a los que no había podido rastrear más allá de su desaparición de los registros públicos. Había investigado a estas mujeres años atrás, mientras trabajaba en la historia de su propia familia. Recordaba la frustración de encontrar pistas prometedoras que se desvanecían en inexplicables lagunas en la documentación. En ese momento, había supuesto que los registros simplemente se habían perdido o archivado incorrectamente. Ahora comprendía que estas mujeres no habían desaparecido de los registros por errores administrativos. Habían desaparecido de los registros porque nunca habían salido de esta casa. Dios mío, Sarah exhaló, leyendo las fechas por encima del hombro de Margaret. 1924, 1936, 1951,
1967, 1983, 1999. Mamá. También hay un patrón en las fechas. Los instintos genealógicos de Margaret se activaron a pesar de su creciente terror. Aproximadamente 16 años entre familias, lo suficiente para que la tragedia anterior se desvaneciera de la memoria local inmediata. Se desplazó hasta la última entrada. La última familia se mudó en 2008, lo que significa que vamos según lo previsto, concluyó Sarah. Un ruido en el pasillo las hizo quedarse paralizadas. La voz de Danny, suave y conversacional, llegaba desde la dirección del dormitorio principal. Margaret se esforzó por escuchar, pero no pudo distinguir las palabras, solo el ritmo de alguien inmerso en una conversación tranquila. Danny, llamó Sarah. ¿Con quién estás hablando, cariño? La conversación se detuvo abruptamente. Al cabo de un momento, Danny apareció en la puerta de la cocina, con sus ojos oscuros mostrando la misma inquietante seriedad que Margaret había notado antes. La señora, dijo simplemente, me estaba hablando de los otros niños que vivían aquí. Ella dice, no se han ido realmente, solo están esperando. Margaret sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. ¿Esperando qué? A que recuerdes cómo traerlos a casa. La voz de Danny tenía un tono inquietante, propio de un adulto, que hizo que Sarah se acercara a Margaret para protegerla. Ella dice que lo has intentado antes, pero que siempre te confundes porque la casa te hace olvidar cada vez que fracasas. La pantalla del portátil parpadeó. No sabía si era por interferencias eléctricas o por el temblor de sus manos. Pero en ese breve momento de distorsión, habría jurado que vio un movimiento en el reflejo, la silueta de una mujer de pie justo detrás de su silla. Cuando la pantalla se estabilizó, se giró y no encontró nada más que la cocina vacía y la ventana envuelta en niebla. «Danny», dijo Margaret con cautela, obligando a su voz a mantenerse firme. «¿Dónde está esa señora ahora?» Volvió al tocador. «No le gusta que intentes investigar sobre ella». Danny ladeó la cabeza con la lógica curiosa de un niño de 8 años. «Ella dice que siempre empiezas de la misma manera, buscando conexiones familiares y patrones históricos, pero dice que ahí no está la respuesta. ¿Dónde está?» Danny sonrió con una confianza desgarradora. «En las cosas que escribiste y que no recuerdas haber escrito, ella dice que tienes que leer tus propias palabras antes de poder entender por qué sigues olvidando». Margaret miró el rostro pálido y asustado de su hija, luego las pruebas genealógicas que brillaban acusadoramente en la pantalla de su ordenador portátil. Todos sus instintos le decían que cerrara el ordenador de golpe, que hiciera las maletas y que huyera tan lejos y tan rápido como sus recursos le permitieran. Pero las palabras de Danny resonaban en su mente. «Sigues olvidando. ¿Y si huir fuera solo otra forma de olvidar? ¿Y si había huido antes solo para ser atraída de vuelta por fuerzas que no comprendía?» La investigación ya no estaba solo comenzando. Continuaba. Margaret se quedó mirando la pantalla del portátil durante un largo rato después de que Danny desapareciera de nuevo en el dormitorio, con sus inocentes palabras resonando en su mente como réplicas de un terremoto. «En las cosas que escribiste, y no recuerdas haber escrito, los datos genealógicos brillaban ante ella. 7 familias, todas relacionadas con su linaje, todas con un final trágico. Pero Danny tenía razón. Las respuestas no estaban allí. Las respuestas estaban arriba, en esa cómoda, escritas de su puño y letra. «Tengo que volver allí arriba», dijo en voz baja, cerrando el portátil con determinación. «Tengo que leer todo lo que hay en ese cajón oculto. Todo». El rostro de Sarah se puso blanco como la tiza. «Mamá, no. Ya viste lo que pasó la última vez». Apenas podía sostener los papeles sin temblar, porque los estaba leyendo como una víctima. Margaret se puso de pie, sintiendo un cambio fundamental en su interior. La misma transformación que había experimentado innumerables veces antes, cuando un rompecabezas genealógico finalmente encajaba. «Necesito leerlos como una investigadora, como la mujer que los escribió». Las palabras le sonaban extrañas en la boca, como si estuviera hablando de otra persona. Pero ¿no era eso exactamente lo que había sugerido Danny? Que la mujer que había documentado aquellas tragedias futuras con detalle meticuloso y metódico era ella, y no era ella, una versión de Margaret, que había avanzado más en este ciclo de lo que ella podía recordar en ese momento. Sarah la siguió hacia la escalera, con el rechazo escrito en cada línea de su cuerpo. ¿Y si leer esos documentos desencadena algo?
Y si así es como la casa te atrapa, haciéndote absorber más de la locura que los creó en primer lugar. Margaret se detuvo al pie de la escalera, con la mano apoyada en la barandilla que brillaba por décadas de pulido y uso. ¿Cuántas otras mujeres habían subido esos mismos escalones, impulsadas por la misma necesidad desesperada de comprender? ¿Cuántas se habían parado exactamente donde ella estaba ahora, sopesando el riesgo del conocimiento frente a la certeza de la perdición de sus hijos? Entonces lucharé contra la locura, dijo simplemente. Pero ya no lucharé a ciegas. La niebla exterior se había vuelto a espesar, presionando contra las ventanas de la escalera y transformando los peldaños ascendentes en un viaje a través del crepúsculo gris. Margaret subió con paso firme, consciente de los pasos renuentes de Sarah detrás de ella y de los suaves sonidos de Danny jugando en lo que antes habían sido las habitaciones de otros niños. El dormitorio principal parecía diferente a la luz del día, menos opresivo que durante su descubrimiento a medianoche, pero de alguna manera más significativo. La cómoda de caoba se alzaba contra la pared del fondo como un monumento a los secretos acumulados, con sus herrajes de latón brillando con una invitación malévola. Margaret se acercó a ella con el paso mesurado de alguien que desactiva una bomba. «Quizá deberíamos llamar a alguien», dijo Sarah desde la puerta, con voz débil por la ansiedad. «A un sacerdote o no sé, a alguien que se ocupe de este tipo de cosas. Y decirles que...» Margaret se arrodilló junto a la cómoda y sus dedos encontraron el mecanismo oculto que liberaba el cajón secreto. «Que he descubierto documentos escritos con mi propia letra que predicen el futuro. Que mi nieto de 8 años está manteniendo conversaciones con mujeres muertas. Nos internarían y pondrían a Danny bajo custodia protectora». El cajón se abrió con el mismo susurro suave que antes. Dentro, las carpetas de Manila estaban exactamente como Margaret las había dejado, con su contenido esperando con paciente malicia. Pero ahora, en lugar de acercarse a ellas con terror, sentía la frialdad clínica que la había convertido en una de las genealogistas más solicitadas del norte de California. Eran documentos de primera mano. Contenían la información que necesitaba. El hecho de que, aparentemente, narraran la destrucción de su familia era simplemente otra variable a tener en cuenta en su análisis. Levantó la primera carpeta con manos firmes. 15 de septiembre de 2025, leyó en voz alta, con voz clara y profesional. Danny desapareció a las 3:17 am. Encontré su dormitorio vacío cuando fui a ver cómo estaba durante uno de mis episodios de insomnio, cada vez más frecuentes. La ventana estaba abierta, aunque siempre la manteníamos cerrada con llave. No había huellas en el jardín, ni señales de que hubieran forzado la entrada. Simplemente ya no estaba allí. Sarah soltó un sonido ahogado desde la puerta, pero Margaret siguió leyendo con la misma atención metódica que prestaría a cualquier documento histórico. Las labores de búsqueda comenzaron de inmediato. El departamento del sheriff, grupos de voluntarios, incluso trajeron perros rastreadores de San Francisco. No encontraron nada. No había rastro de él en ningún lugar del condado de Mendocino. Era como si Danny simplemente hubiera dejado de existir por completo. Margaret pasó la página, fijándose en la letra uniforme, la cuidadosa atención a los detalles, la ausencia total de desmoronamiento emocional a pesar del horrible contenido. Quienquiera que hubiera escrito esto, cualquiera que fuera la versión de sí misma que lo hubiera escrito, había mantenido su objetividad investigadora incluso mientras documentaba su peor pesadilla. Esa constatación le produjo una inesperada oleada de esperanza. Si había podido mantener esa lucidez mientras vivía la desaparición de Danny, tal vez podría usar esa misma lucidez para evitarla. ¿Qué dice que pasó después?, susurró Sarah. Los ojos de Margaret recorrieron las páginas, absorbiendo fragmentos que le helaban la sangre, referencias a su propio deterioro psicológico, la batalla por la custodia de Sarah que terminó en derrota, la familia dispersándose en el dolor y la recriminación. Y luego, en las últimas páginas, algo que le hizo temblar las manos a pesar de su determinación. Planes detallados sobre cómo volver a intentarlo. Instrucciones para atraer a otra versión de la familia de vuelta en la casa. Notas sobre cómo manipular las circunstancias para garantizar que el ciclo se repitiera. Margaret miró el rostro asustado de su hija y la comprensión la inundó como agua helada. No solo había fracasado en salvar a las versiones anteriores de Danny, ella había sido la encargada de orquestar su regreso
para que fueran sacrificadas de nuevo. Las palabras de la página se difuminaron cuando su significado completo se abalanzó sobre Margaret como una ola que se derrumba. Su propia letra describía no solo el fracaso, sino la participación activa en la destrucción de Danny. Notas detalladas sobre cómo manipular la búsqueda de empleo de Sarah para asegurarse de que necesitaran una vivienda asequible. Un timing cuidadoso para que la casa estuviera disponible justo cuando su familia fuera más vulnerable. Incluso instrucciones para introducir gradualmente los elementos sobrenaturales, de modo que parecieran descubrimientos en lugar de acontecimientos orquestados. Estaba leyendo un manual para su propia monstruosidad. Mamá. La voz de Sarah parecía venir de muy lejos. ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? Margaret no podía hablar. La carpeta temblaba en sus manos mientras leía su propia documentación detallada sobre cómo había fallado a Danny y luego había organizado sistemáticamente que el ciclo se repitiera. Página tras página de observaciones clínicas sobre qué enfoques no habían funcionado, qué presiones psicológicas podrían ser más efectivas la próxima vez, cómo perfeccionar el proceso de romper gradualmente la resistencia de la familia a la influencia de la casa. Lo peor no era la fría metodología, era el amor que impregnaba cada palabra, la genuina y desesperada devoción maternal que la había llevado a orquestar repetidos intentos de salvar a una niña que aparentemente estaba más allá de la salvación. Cada iteración era un acto de esperanza, disfrazado de acto de sacrificio. Sarah cruzó la habitación y tomó suavemente la carpeta de los dedos entumecidos de Margaret. Su rostro se volvió ceniciento mientras hojeaba las páginas. «Esto es una locura», susurró Sarah. «Este es el diario de alguien que ha perdido completamente el contacto con la realidad. Mamá, quien quiera que haya escrito esto no eres tú. No puedes ser tú». Pero Margaret sabía que sí lo era. La letra no solo era similar a la suya, evolucionada a través de años de práctica desesperada. Podía ver la progresión desde su escritura actual a través de sutiles cambios que llegaron con el tiempo y la obsesión. Más reveladores eran los métodos de investigación, los sistemas de organización, la forma particular de cruzar referencias de fuentes que había desarrollado a lo largo de décadas de trabajo genealógico profesional. Era ella, o más bien, era en quien se había convertido tras años de fracasar en salvar a Danny y negarse a aceptar ese fracaso como definitivo. Un ruido en el pasillo hizo que ambos levantaran la vista. Danny estaba en la puerta, pero había algo diferente en su postura, en su expresión. La despreocupada confianza de un niño de 8 años había sido sustituida por algo más maduro, más triste, infinitamente más sabio. «Está empezando a recordar», dijo, pero su voz tenía un tono que pertenecía a otra persona completamente diferente. «Eso está bien». El olvido lo hacía cada vez más difícil. Sarah se colocó protectora delante de Margaret. «Danny, ven aquí, cariño. Aléjate de la puerta». Pero Danny permaneció inmóvil, con sus ojos oscuros fijos en Margaret, con una seriedad adulta que le puso los pelos de punta. La primera vez que intentó huir, hizo las maletas en mitad de la noche y condujo tan lejos como el coche nos llevó. Pero la casa nos llamó de vuelta en menos de 6 meses. Empezaron los sueños, luego el sonambulismo, luego la necesidad irresistible de volver a casa. Margaret recuperó la voz, aunque apenas era un susurro. «¿Cuántas veces?» 7, respondió Danny, inclinando la cabeza con ese gesto desgarrador que ella conocía también. 7 veces ha intentado salvarme. 7 veces ha fracasado. 7 veces ha olvidado y ha vuelto a empezar. Cada vez se acerca un poco más a comprenderlo, pero nunca lo suficiente. La habitación parecía oscurecerse a su alrededor a pesar de la luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas envueltas en niebla. Margaret podía sentir el peso de los fracasos acumulados presionando sobre sus hombros. No solo sus propios fracasos, sino los fracasos de todas las versiones de sí misma que habían estado en esa habitación, leído esos mismos documentos y hecho esos mismos descubrimientos horribles. «¿Qué te pasa?», preguntó. «El 15 de septiembre, ¿qué pasa realmente?». La expresión de Danny cambió, volviéndose de alguna manera más infantil y más antigua. «Dejo de ser solo Danny. Me convierto en parte del patrón, parte de la colección de la casa. Y tú dejas de ser solo Margaret. Te conviertes en la guardiana del patrón, la que se asegura de que continúe». Sarah emitió un sonido ahogado. «Eso no es posible».
La gente no se transforma en entidades sobrenaturales sin más. Tiene que haber una explicación racional. La hay, dijo Margaret en voz baja, mientras la comprensión comenzaba a cristalizarse como hielo en sus venas. No somos la primera familia que vive en esta casa. Somos la misma familia viviendo en esta casa una y otra vez. Las conexiones genealógicas, los patrones repetidos, la forma en que sigo olvidando y recordando que estamos atrapados en una especie de bucle temporal. La niebla del exterior se acercaba a las ventanas como si la propia casa se estuviera retirando del mundo para impedir cualquier posibilidad de fuga. Margaret miró a su nieto, o lo que fuera que llevaba su rostro, y sintió todo el peso de su situación posarse sobre ella como un sudario. Tenía 13 meses para romper un ciclo que ya la había derrotado 7 veces. 7 versiones anteriores de sí misma habían estado exactamente donde ella estaba ahora, armadas con el mismo conocimiento, impulsadas por el mismo amor, y habían fracasado por completo. La prueba no estaba comenzando, continuaba. Las manos de Margaret temblaban mientras buscaba la segunda carpeta, impulsada por una compulsión a la que ya no podía resistirse. Si estaba atrapada en este ciclo, si cada decisión que pudiera tomar ya se había tomado 7 veces antes, entonces necesitaba saber exactamente cómo había fracasado. La frialdad clínica que la había llevado a través de la primera carpeta se estaba desmoronando, sustituida por una creciente sensación de inevitabilidad que se sentía como ahogarse a cámara lenta. «Mamá, no lo hagas», suplicó Sarah, pero su voz parecía provenir de debajo del agua. Sea lo que hay ahí, podemos encontrar otra solución. Margaret abrió la carpeta de todos modos. Las páginas que había dentro eran diferentes, más antiguas, escritas con una caligrafía cada vez más errática. El primer documento tenía fecha del 16 de septiembre, Twitters 25, el día después de la desaparición de Danny en esa línea temporal inicial. El primer día después de Danny, el sheriff Martínez dice que los niños no desaparecen sin dejar rastro, que alguien debe de habérselo llevado. No entiende que Danny no se fue por la ventana. La ventana estaba abierta porque la casa quería que pensáramos que había salido por ella. Danny se fue a otro lugar completamente diferente, a algún lugar dentro de la casa donde las búsquedas no pueden llegar. La visión de Margaret comenzó a nublarse. Podía verse a sí misma, una versión futura de sí misma sentada en ese mismo tocador, escribiendo estas palabras con manos que temblaban por el dolor reciente. La distancia emocional que había mantenido mientras leía sobre la manipulación y la orquestación se evaporó por completo al absorber la angustia cruda que resumaba cada frase. Día 15. Después de Danny, Sarah ya no me habla. Ella cree que estoy perdiendo la cabeza porque sigo insistiendo en que él todavía está en la casa, que puedo oírlo llorar detrás de las paredes. Los investigadores no encontraron nada. El FBI no encontró nada. Pero yo sé que él está aquí. La casa lo llevó a algún lugar al que no puedo seguirlo. Deja de leerlo, dijo Danny desde la puerta, con voz suave pero firme. Aún no estás preparada para esta parte. Nunca lo estás. Por 8ª vez. Pero Margaret no podía parar. Las palabras la arrastraban con la fuerza inexorable de una resaca, mostrándole exactamente cómo el amor podía transformarse en obsesión, la obsesión en locura y la locura en un propósito monstruoso. Hoy se cumplen 127 días desde que Danny encontró el cajón oculto. Dentro había documentos escritos de mi puño y letra que describían con todo detalle la desaparición de Danny, escritos semanas antes de que ocurriera. No es la primera vez. Ya hemos vivido esto antes. Ya he fracasado antes. Pero los documentos también contienen instrucciones sobre cómo volver a intentarlo. Margaret contuvo el aliento. Estaba leyendo el momento en el que su predecesora había hecho el mismo descubrimiento que ella estaba haciendo ahora. La terrible simetría de la situación le hizo sentir como si estuviera cayendo a través de capas de su propio reflejo. Cada una de ellas le mostraba otro fracaso, otro intento desesperado por salvar a una niña que, aparentemente, estaba más allá de toda salvación. Día 200. Después de que Danny comprenda ahora lo que la casa quiere, se alimenta de patrones en ciclos repetidos de pérdida y desesperación. Pero los patrones se pueden romper si los comprendes completamente. Tengo que traer de vuelta a Sarah y Danny, no para sacrificarlas de nuevo, sino para reunir suficiente conocimiento
a través de múltiples iteraciones para finalmente liberarnos. Sarah le arrebató la carpeta de las manos a Margaret, con el rostro pálido por el terror. Este es el razonamiento de alguien completamente loco. Escúchate a ti misma. Escucha lo que estás leyendo. Estás hablando de orquestar deliberadamente nuestro regreso a esta casa, de manipularnos para ponernos en peligro, como si eso fuera de alguna manera un acto de amor. Margaret miró fijamente el rostro asustado de su hija y sintió cómo se cristalizaba todo el horror de su situación. No solo estaba descubriendo la oscura historia de la casa, estaba descubriendo su propio futuro. Un futuro en el que el amor maternal se volvía indistinguible de la crueldad calculada, donde salvar a Danny requería sacrificarlo repetidamente, donde cada fracaso solo fortalecía su determinación de volver a intentarlo. Lo peor, dijo Danny en tono conversacional, es que ella siempre cree que está cerca del éxito. Cada vez se convence a sí misma de que esta vez será diferente. Esta vez tiene suficiente información. Esta vez entiende el patrón lo suficientemente bien como para romperlo. Margaret miró a la cosa que llevaba el rostro de su nieto y se dio cuenta con aplastante certeza de que tenía razón. Incluso ahora, aun sabiendo de los 7 fracasos anteriores, parte de su mente ya estaba trabajando en el problema. Ya convencida de que esta vez, armada con un conocimiento más completo, podría tener éxito donde sus predecesores habían fracasado. El patrón no solo atrapaba a su familia, atrapaba sus pensamientos, sus motivaciones, su propia capacidad de imaginar alternativas a este ciclo de fatalidad orquestada. «Nos vamos», dijo Sarah de repente, con voz aguda por el pánico. «Ahora mismo estamos haciendo las maletas y saliendo de esta casa, y nunca volveremos». Pero Margaret sabía que ya era demasiado tarde. Podía sentir la influencia de la casa instalándose en sus huesos como un peso familiar. Podía sentir su propio futuro cristalizándose a su alrededor como hielo, mostrándole exactamente cómo el amor podía convertirse en el instrumento de su propia destrucción. Había pensado que el momento oscuro sería descubrir la maldad de la casa. En cambio, fue descubrir la suya propia. El peso del reconocimiento se abalanzó sobre Margaret como un golpe físico, haciéndola caer de rodillas junto a la cómoda. Las carpetas se esparcieron por el suelo y su contenido se extendió a su alrededor como pruebas acusatorias. Pero ya no necesitaba leer los documentos. La comprensión la inundaba en un torrente de recuerdos recuperados que le hacían sentir como si el cráneo se le fuera a partir en dos. Ahora lo recordaba todo. La primera vez, cuando creía sinceramente que estaba trasladando a su familia rota a Mendocino para empezar de nuevo. El terror por la desaparición de Danny, las búsquedas desesperadas, el lento descenso a la obsesión al descubrir el patrón de la casa, la creciente certeza de que había fuerzas sobrenaturales en juego, seguida de la terrible revelación de que esas fuerzas le ofrecían una elección: aceptar la pérdida de Danny o volver a intentarlo. Recordaba la segunda iteración, cuando manipuló la búsqueda de trabajo de Sarah para traerlos de vuelta. La tercera, cuando mejoró en reconocer las señales de advertencia, pero aún así no pudo evitar el resultado. La cuarta, quinta, sexta, séptima, cada vez refinando su enfoque, acumulando conocimientos, convenciéndose a sí misma de que el próximo intento sería el exitoso. Pero lo más devastador de todo era que recordaba los momentos entre iteraciones, los espacios de claridad en los que era plenamente consciente de en qué se había convertido. Una criatura que sacrificaría la paz de su familia una y otra vez en busca de una salvación imposible. El conocimiento de que cada reinicio borraría los recuerdos de Sarah, pero dejaría los suyos intactos, enterrados, pero recuperables. La elección que hacía cada vez de continuar en lugar de aceptar la derrota. «Recuerdo haber elegido esto», susurró con la voz quebrada. «Cada vez elegí esto». Sarah se arrodilló a su lado y le tendió la mano con cautela. «Mamá, lo que crees recordar no puede ser real. Las personas no viven los mismos acontecimientos repetidamente. El tiempo no funciona así». Pero Margaret se estaba ahogando en el conocimiento recuperado de cómo funcionaba exactamente el tiempo cuando las fuerzas sobrenaturales lo doblegaban a su voluntad. La casa no solo se alimentaba de su tragedia, se alía con ella, ofreciéndole infinitas oportunidades para revivir su fracaso, porque su negativa a aceptar la pérdida la alimentaba más de lo que la simple muerte jamás podría.
Danny entró en la habitación y ahora Margaret podía verlo claramente tal y como era en realidad. No era su nieto atrapado por fuerzas malévolas, sino su nieto transformado en algo que existía en los espacios entre iteraciones, en parte víctima, en parte colaborador, en parte advertencia que ella se negaba a escuchar. «Estás empezando a entenderlo», dijo, sentándose a su lado con esa desgarradora mezcla de inocencia infantil y cansancio ancestral. «La casa no se lleva a los niños, Margaret. Toma el amor y lo convierte en algo monstruoso. Me convertí en lo que soy porque no pudiste dejarme ir». La verdad la golpeó como una espada entre las costillas. La transformación de Danny no fue el resultado de un mal sobrenatural. Fue el resultado de su propia negativa a aceptar su pérdida. Su amor se había vuelto tan desesperado, tan consumidor, que literalmente le había impedido pasar a lo que viene después de la muerte. Ella lo había atrapado en este espacio liminal entre niño y fantasma, usando su dolor como cadenas para atarlo a sus interminables ciclos de fracaso. «Cada vez que decides volver a intentarlo», continuó Danny, «me haces menos humana y más esto, un reflejo de tu necesidad en lugar de una persona por derecho propio. La Margaret de la primera iteración se horrorizaría por lo que te has convertido, por lo que me has hecho convertirme». El rostro de Sarah se había vuelto ceniciento al comprenderlo todo. El trabajo en Mendocino, la forma en que esta casa estuvo disponible justo cuando la necesitábamos. La sincronización de todo. Tú lo organizaste todo, ¿verdad? No fue ninguna fuerza sobrenatural. Tú, Margaret, asintió con la cabeza, incapaz de hablar por el peso aplastante del reconocimiento de sí misma. Ella era el monstruo del que había estado tratando de salvar a su familia. Cada manifestación sobrenatural, cada amenaza aparentemente externa, era solo su propia obsesión manifestada a través de fuerzas que había aprendido a manipular a lo largo de múltiples iteraciones. La niebla exterior presionaba contra las ventanas como dedos grises, y Margaret se dio cuenta de que no intentaba mantener el mundo fuera. Intentaba mantenerla dentro, para evitar que infligiera este ciclo a otras familias que pudieran tropezar con su patrón. «¿Cuántos otros niños hay?», preguntó, aunque temía la respuesta. «¿A cuántas otras familias he arrastrado a esto?». La expresión de Danny se volvió infinitamente triste. «Solo nosotros, Margaret, solo nosotros. La casa no necesita otras víctimas cuando te tiene a ti. Tu amor es tan poderoso, tan destructivo, que genera suficiente angustia como para mantener este lugar indefinidamente». Las carpetas que la rodeaban no solo contenían la documentación de sus fracasos anteriores, sino también los planos de los futuros. Los planes ya se estaban formando en su mente para la 9ª iteración, la 10ª, refinamientos de su metodología que seguramente la llevarían al éxito si pudiera reunir suficiente información, hacer suficientes intentos, perfeccionar su comprensión de las variables involucradas. Incluso sabiendo lo que era, lo que había hecho, en lo que se había convertido, podía sentir cómo el patrón reafirmaba su control sobre sus pensamientos. La terrible matemática del amor se transformaba en obsesión, midiendo el sufrimiento temporal de Sarah contra la libertad eterna de Danny, convenciéndose a sí misma de que el fin justificaba los monstruosos medios. Esta fue su revelación. No estaba luchando contra el mal de la casa. Era su colaboradora más dispuesta. El silencio que siguió a su terrible reconocimiento se prolongó como una respiración contenida. Margaret permaneció de rodillas junto a las carpetas esparcidas, sintiendo el peso de 8 iteraciones presionando su conciencia. Pero esta vez había algo diferente, algo que no había existido en sus anteriores momentos de lucidez. Sarah no había huido. A pesar del creciente horror de comprender, a pesar de saber que su propia madre había orquestado sus repetidos regresos a este lugar maldito, Sarah permaneció arrodillada a su lado. Una mano descansaba tentativamente sobre el hombro de Margaret, un punto de anclaje que se sentía sorprendentemente real después de tantos ciclos de aislamiento y manipulación. «Mamá», dijo Sarah en voz baja, «necesito que me escuches. Escucha de verdad, no a la casa, ni al patrón, ni a cualquier fuerza que esté impulsando esto. Escúchame a mí». Margaret levantó la vista a través de lágrimas que le resultaban extrañas después de tantas iteraciones de frío cálculo. El rostro de Sarah mostraba miedo. Sí, pero también algo que Margaret había olvidado que existía. Preocupación genuina
en lugar de emoción fabricada diseñada para servir al ciclo. Dijiste que recuerdas haber elegido esto cada vez, continuó Sarah, pero también lo estás eligiendo ahora mismo, en este momento. Esto también es una elección. Danny se acercó, pero su presencia ahora se sentía diferente, menos como una manifestación sobrenatural y más como lo que realmente era. Un niño atrapado en el fuego cruzado de las decisiones de los adultos, moldeado por fuerzas que escapaban a su control, pero no definidas por completo por ellas. Tiene razón, dijo. Y por primera vez en todas las repeticiones, su voz transmitía notas de esperanza real. El patrón parece inevitable porque siempre llegas a este punto sola. Pero Sarah ahora lo recuerda. Eso es nuevo. Margaret sintió que algo cambiaba en su pecho. Una liberación de ataduras que no sabía que tenía. En todos los ciclos anteriores, su momento de reconocimiento había ido seguido de un renovado aislamiento, ya que su familia huía u olvidaba. El peso del conocimiento acumulado siempre había recaído sobre ella sola, lo que hacía que la decisión de volver a intentarlo pareciera la única opción posible. Pero la mano de Sarah sobre su hombro era cálida, real, presente. No era un recuerdo, ni una manipulación, ni una proyección de su propia culpa, sino su hija real, que había decidido quedarse a pesar de todo. ¿Y sí?, dijo Margaret lentamente, probando palabras que le parecían revolucionarias. ¿Y si he estado haciendo la pregunta equivocada? No cómo salvar a Danny, sino cómo dejarlo ir. La casa parecía estremecerse a su alrededor, con las tablas del suelo crujiendo en lo que sonaba casi como una protesta. Margaret podía sentir la familiar atracción del patrón tratando de reafirmarse, susurrándole que estaba cerca de un gran avance, que una iteración más seguramente daría fruto. En cambio, se obligó a mirar directamente a Danny, no como un problema que resolver o una pérdida que evitar, sino como una persona cuyo sufrimiento había prolongado por su incapacidad para aceptar el dolor como parte del amor. Te he estado reteniendo aquí, le dijo. Todo este tiempo, pensé que la casa te estaba atrapando, pero era yo, mi negativa a dejarte ir. Danny asintió, con una expresión de alivio tan profunda que volvió a romperle el corazón a Margaret. La casa solo te dio las herramientas para hacer lo que ya querías hacer. Pero querer salvar a alguien y salvarlo realmente no siempre es lo mismo. Sarah apretó con más fuerza el hombro de Margaret. No podemos deshacer lo que ya ha sucedido, pero podemos elegir lo que sucederá a continuación. Por primera vez en 8 iteraciones, Margaret sintió la posibilidad de un final diferente. No la victoria a través de la manipulación o el éxito, a través del conocimiento acumulado, sino la aceptación de la pérdida como el precio del amor genuino. El patrón se había alimentado de su negativa a llorar adecuadamente. Quizás romperlo requería finalmente permitirse experimentar todo el peso de decir adiós. Si dejo de intentar salvarte, le preguntó a Danny, ¿qué pasará contigo, con nosotros, con este lugar? No lo sé, admitió él, pero cualquier cosa sería mejor que esto. Me has convertido en un fantasma de tu propia culpa, Margaret. Prefiero enfrentarme a lo que venga después de la muerte que seguir siendo un reflejo de tu incapacidad para dejarme descansar. La decisión se cristalizó con sorprendente claridad. Margaret recogió las carpetas esparcidas, sintiendo ahora su peso de otra manera, no como material de investigación para su próximo intento, sino como documentación de un patrón que por fin estaba lista para romper. Podía sentir la influencia de la casa rechazándola, tratando de convencerla de que estaba cometiendo un error, de que el éxito estaba a su alcance si lo intentaba una vez más. En cambio, miró a su hija y a su nieto y sintió algo que no había experimentado en ninguna iteración anterior: el valor de fracasar por completo en lugar de triunfar monstruosamente. Nos vamos, dijo, y lo dijo con un significado diferente al que Sarah le había dado antes, no huyendo presas del pánico, sino tomando la decisión consciente de alejarse de infinitas oportunidades de amor terrible, todos juntos. El patrón tembló a su alrededor como una telaraña tocada por el viento, y Margaret se dio cuenta de que, por primera vez en 8 ciclos, no estaba planeando su próximo intento, estaba planeando su rendición. La casa se defendió con todas sus fuerzas. En el momento en que Margaret pronunció en voz alta su rendición, la mansión victoriana se convulsionó a su alrededor como un ser vivo en sus últimos estertores. Las ventanas traqueteaban en sus marcos.
El ornamentado papel pintado comenzó a desprenderse en largas tiras, y las tablas del suelo bajo sus pies crujían con el sonido de algo enorme y hambriento al que se le negaba su sustento. Pero Margaret se sentía más estable que en cualquiera de las 8 iteraciones anteriores. La mano de Sarah permaneció sobre su hombro, un verdadero ancla de calor, mientras Danny se situaba ante ellas, con su forma oscilando entre el fantasma translúcido que ella había creado y destellos del niño real que había sido una vez. «La casa no nos dejará marchar fácilmente», advirtió Danny, con una voz que transmitía esa extraña mezcla de preocupación de un niño de 8 años y conocimiento ancestral. «Ha invertido demasiado en este patrón como para simplemente liberarnos». Como si sus palabras lo hubieran invocado, las carpetas que Margaret llevaba en los brazos se volvieron increíblemente pesadas. Cuando miró hacia abajo, vio que se estaban multiplicando. No solo las 8 iteraciones, recordó, sino docenas más esparcidas por el suelo, ciclos futuros, intentos potenciales, enfoques alternativos para el mismo objetivo obsesivo. La casa le estaba mostrando infinitas posibilidades de éxito, infinitas variaciones sobre el tema del amor terrible. «Mira», susurró Sarah, señalando la puerta del dormitorio principal. La cómoda de caoba se había movido. Ahora se interponía directamente en su camino, con su cajón oculto abierto como una boca. En su interior, Margaret podía ver aparecer documentos nuevos incluso mientras miraban. Recortes de periódico fechados años en el futuro, fotografías de familias que no reconocía, cartas escritas con su propia letra que describían enfoques nuevos y más sofisticados para romper el patrón a través de la repetición. «Está tratando de convencerme de que otras familias caerán en esta trampa». Margaret se dio cuenta de que si no perfeccionaba la solución, el ciclo simplemente comenzaría de nuevo con víctimas diferentes. La manipulación era asombrosamente elegante. Incluso en su rendición, la casa le ofrecía una forma de enmarcar la obsesión continua como una responsabilidad altruista. Salvar a estas familias imaginarias del futuro sacrificando a su propia familia una vez más. Perfeccionar la metodología, no para beneficio personal, sino para evitar que otros sufrieran lo que ella había sufrido. Sarah dio un paso adelante, colocándose entre Margaret y la cómoda. «No», dijo con firmeza, «no somos responsables de las víctimas hipotéticas de ciclos hipotéticos futuros. Somos responsables de poner fin a este». Las protestas de la casa se volvieron más violentas. Los marcos de fotos se estrellaron contra las paredes. Las lámparas se balanceaban peligrosamente sobre sus cabezas, y la niebla del exterior comenzó a presionar la ventana con tanta fuerza que el cristal se curvó hacia adentro. Margaret podía sentir los patrones, aún profundamente enterrados en su conciencia, susurrándole que estaba cometiendo un terrible error, que estaba tan cerca del éxito que abandonar el trabajo ahora haría que el sufrimiento de Danny no tuviera sentido. Pero cuando miró a Danny, lo miró de verdad. Vio la verdad que el patrón le había estado ocultando. Su sufrimiento no había sido inútil porque ella no hubiera podido salvarlo. Su sufrimiento se había vuelto inútil porque ella se había negado a dejar que terminara. «Lo siento», le dijo, y lo dijo de una manera que abarcaba no solo su muerte original, sino cada momento en que lo había mantenido atrapado en ese espacio liminal entre niño y símbolo. «Debería haberte dejado ir la primera vez». La forma de Danny se solidificó por un momento, convirtiéndose por completo en el niño de 8 años que ella recordaba. «Está bien, abuela. Estabas asustada. Pero ahora estoy listo. Llevo mucho tiempo listo». El reconocimiento golpeó a Margaret como un golpe físico, pero también le proporcionó una inesperada sensación de alivio. Había estado cargando con el peso de 8 ciclos de fracaso, pero el verdadero fracaso no había sido su incapacidad para salvar a Danny. Había sido su incapacidad para aceptar que algunas pérdidas estaban destinadas a ser permanentes, que el amor a veces requería dejar ir en lugar de aferrarse. Margaret se puso de pie y las carpetas se le resbalaron de los brazos y se esparcieron por el suelo. No se agachó para recogerlas. Por primera vez en 8 iteraciones, no tenía intención de llevarse la investigación consigo. No estaba pensando ya en cómo el fracaso de este intento podría contribuir al éxito del siguiente. «Nos vamos», repitió. Y esta vez las palabras sonaron más como un voto que como una amenaza. «Todos nosotros. Nadie se queda atrás.
y nadie se queda para protegernos de problemas futuros que no nos corresponden resolver. La casa hizo un último intento por retenerlos. La puerta que daba al dormitorio principal comenzó a estrecharse, y el papel pintado se despegó para revelar la estructura esquelética que había debajo. Pero Margaret descubrió que ya no tenía miedo. El poder de la casa siempre había provenido de su complicidad, de su disposición a creer que el fin justificaba los monstruosos medios. Tomó la mano de Sarah con la izquierda y extendió la derecha hacia Danny. Cuando sus dedos, ahora sólidos, cálidos, reales, se cerraron alrededor de los de ella, las protestas de la casa se acallaron. Juntos caminaron hacia lo que fuera que viniera después de la rendición, sin llevar nada más que el uno al otro y el valor para fracasar por completo. En el momento en que cruzaron el umbral, todo lo que Margaret entendía sobre la realidad se hizo añicos y se reformó. No estaban caminando por el familiar pasillo de la casa victoriana. En cambio, se encontraban en lo que parecía la intersección de las 8 iteraciones simultáneamente, un espacio caleidoscópico donde diferentes versiones de las mismas habitaciones se superponían y se fundían entre sí. Podía ver el dormitorio principal, tal y como había aparecido en el primer ciclo, impoluto y acogedor, superpuesto al deterioro del octavo, donde el papel pintado colgaba en tiras podridas y las tablas del suelo se hundían con la desesperación acumulada. «Aquí es donde todo se conecta», dijo Danny, con su voz resonando extrañamente en el espacio fracturado. «Todas las decisiones que tomaste, todos los ciclos que creaste, están aquí a la vez». Sarah apretó con fuerza la mano de Margaret. «¿Qué es este lugar?» «El corazón del patrón», se dio cuenta Margaret, comprendiendo con terrible claridad. La casa nunca fue la verdadera trampa. Este es el momento en el que tengo que elegir entre 8 caminos diferentes para seguir adelante. A su alrededor, las realidades superpuestas comenzaron a estabilizarse en caminos distintos. Margaret podía verlas ramificándose como los radios de una rueda. 8 puertas diferentes, cada una de las cuales conducía a un momento de una iteración anterior en el que podía empezar de nuevo con nuevos conocimientos. La primera puerta le mostró el descubrimiento inicial del armario, ahora armada con todo lo que había aprendido. La octava le mostró el despertar de esa mañana, lista para intentar un enfoque completamente diferente. Pero había algo más, una novena posibilidad que no había existido en ningún ciclo anterior. Un estrecho pasaje que no conducía hacia atrás, a la repetición, sino hacia adelante, a un territorio desconocido. A diferencia de las 8 puertas familiares, este camino estaba envuelto en una niebla gris, imposible de ver más allá. «El patrón quiere que elijas una de las puertas», explicó Danny, cuya forma oscilaba entre la de un niño y algo más trascendente. «Te ofrece la oportunidad de aplicar todo lo que has aprendido para finalmente hacerlo bien. Mira, la puerta número 4 conduce al ciclo en el que casi lo lograste. Podrías empezar por ahí, evitar los errores que descarrilaron ese intento». Margaret miró fijamente la cuarta puerta, recordando lo cerca que había estado aquella vez. Había identificado la influencia de la casa 3 días antes, había comenzado a preparar medidas de protección y casi había logrado proteger a Danny de la atracción sobrenatural que lo llevaba al armario cada noche. El fracaso había sido desgarrador precisamente porque el éxito parecía tan alcanzable. «O la séptima puerta», dijo Sarah, y Margaret se dio cuenta con horror de que su hija estaba empezando a comprender la terrible matemática de la elección. «Dijiste que fue entonces cuando descubriste cómo mantener tus recuerdos entre ciclos. Si empezaras ahí con lo que sabes ahora». «No». La palabra salió con más fuerza de la que Margaret esperaba. «Eso es exactamente lo que quiere el patrón. Que creamos que la solución está en más conocimiento, mejor preparación, la ejecución perfecta de un plan intrínsecamente defectuoso». Se alejó de las 8 puertas familiares y miró hacia el neblinoso noveno pasillo. Todos sus instintos se rebelaban contra ello. Después de 8 iteraciones de sabiduría acumulada, elegir lo desconocido se sentía como renunciar a todas las ventajas por las que había luchado tan duro. Pero precisamente por eso era la elección correcta. «La casa se alimenta de mi negativa a aceptar la pérdida», dijo en voz alta, trabajando en la lógica tanto para su propio beneficio como para el de Sarah y Dan.
Cada iteración le da más poder porque cada una representa mi renuencia a dejar que el dolor sea definitivo. La única forma de romper el patrón no es perfeccionarlo, es elegir algo completamente diferente. Danny se dirigió hacia el noveno pasaje. Su forma se volvía más translúcida con cada paso. Aquí es donde voy, dijo simplemente. Donde debería haber ido hace 8 ciclos, si hubieras sido lo suficientemente valiente como para dejarme. Margaret sintió la familiar agonía de la pérdida inminente, el mismo peso aplastante que la había llevado a crear este monstruoso ciclo en primer lugar. Pero debajo de él, encontró algo a lo que no había tenido acceso en ninguna iteración anterior: la confianza en un amor que no requería control. ¿Volveré a verte?, preguntó, odiando que las palabras salieran como la súplica de un niño. No lo sé, admitió Danny. Pero Grammy, no saberlo no es lo mismo que nunca. Y mantenerme aquí, convirtiéndome en lo que sea que me he convertido, eso definitivamente fue nunca. Las 8 puertas comenzaron a latir con creciente urgencia. El patrón hacía un último intento por seducirla para que volviera al fracaso familiar. Margaret podía sentir la atracción del conocimiento acumulado, el susurro seductor de que finalmente era lo suficientemente inteligente, finalmente estaba lo suficientemente preparada, finalmente estaba lo suficientemente desesperada como para tener éxito donde antes había fracasado. En cambio, se dirigió hacia el noveno pasillo, llevando a Sarah con ella. Todo lo que he aprendido, todo lo que he descubierto, nada de eso importa si no puedo aprender la lección más básica del amor. ¿Qué es?, preguntó Sarah. Margaret respiró hondo, saboreando la niebla y la posibilidad y la aterradora libertad de la rendición total. A veces, las personas que amamos van a lugares a los que no podemos seguirles, y lo más amoroso que podemos hacer es dejarlas ir. Juntas se adentraron en lo desconocido, dejando atrás 8 ciclos de terrible sabiduría. El patrón gritó una vez y se hizo añicos. La ruptura no fue gradual, fue absoluta. La realidad se derrumbó hacia adentro como una estrella moribunda, arrastrando a Margaret y Sarah a través de capas de tiempo comprimido y posibilidades abandonadas. Margaret sintió el peso de 8 iteraciones disolviéndose a su alrededor. El dolor acumulado y la esperanza desesperada de cada ciclo se deshilachaban en hilos componentes de memoria y arrepentimiento. El espacio caleidoscópico se plegó sobre sí mismo y durante un momento aterrador se preguntó si elegir lo desconocido significaba elegir la destrucción. Entonces se encontraron en el dormitorio principal de la casa victoriana, pero no en ninguna versión que ella reconociera de los ciclos. Esta habitación existía completamente fuera del patrón. La cómoda de caoba estaba en su posición original, pero su cajón oculto estaba sellado, con las vetas de la madera fluyendo sin fisuras, como si el compartimento nunca hubiera existido. La luz del sol entraba por las ventanas, que no estaban empañadas por una niebla sobrenatural, iluminando motas de polvo que bailaban con la física ordinaria en lugar de con una intención sobrenatural. Sarah soltó la mano de Margaret y se acercó a la cómoda, pasando los dedos por su superficie. Se siente diferente, normal. Pero la atención de Margaret se centró en otra cosa. Una figura de pie junto a las ventanas que no debería haber estado allí. No era Danny, tal y como ella lo había conocido en ninguno de los ciclos, translúcido y atrapado entre estados, sino un hombre adulto de unos 30 años con los ojos de su nieto y el mentón obstinado de su hija. «Abuela», dijo, y su voz transmitía décadas de vida que ella nunca le había permitido experimentar. «Gracias por dejarme ir». La imposibilidad de aquello la dejó atónita. «Pero moriste cuando tenías 8 años. Tú, en una línea temporal, sí». Danny se acercó, su presencia sólida, cálida y completamente humana. «Pero elegir el noveno pasaje no solo rompió tu patrón, rompió el tiempo mismo en este lugar. Permitió que lo que debería haber sido finalmente se desarrollara». Margaret sintió como Sarah, a su lado, inspiraba bruscamente. Su hija también lo estaba viendo. No era una manifestación sobrenatural ni un cruel truco de la influencia de la casa, sino una posibilidad genuina que se había hecho realidad gracias al acto de rendirse. «El patrón se alimentaba de tu negativa a aceptar mi muerte», continuó Danny, «pero también se alimentaba de tu negativa a aceptar mi vida. Toda la vida que nunca pude vivir porque tú seguías arrastrándome de vuelta a ese momento de pérdida al elegir lo desconocido en lugar del control.
Finalmente me diste permiso para existir más allá de tu dolor. La revelación golpeó a Margaret como un golpe físico. Ella pensaba que estaba luchando para salvar la vida de Danny, pero en realidad le había estado impidiendo vivirla. Cada ciclo lo había devuelto al mismo momento de vulnerabilidad, la misma noche de sonambulismo hacia el peligro, porque ella no podía soportar dejarlo crecer más allá de su capacidad para protegerlo. La casa, susurró. ¿Qué pasa con la casa? Danny sonrió, y era una expresión que ella nunca había visto en ninguna de las 8 iteraciones. Pura alegría, sin marcas de conocimiento sobrenatural o trágica inevitabilidad. La casa era solo una casa que había absorbido demasiado rechazo a dejar ir. Algunos lugares se vuelven embrujados por la muerte, pero este se volvió embrujado por la incapacidad de aceptarla. Tu patrón rompió ese vínculo. Margaret miró alrededor del dormitorio principal con nuevos ojos. Las paredes mostraban ahora honestamente su antigüedad. La pintura se había desvanecido por décadas de luz solar ordinaria. Las tablas del suelo se habían desgastado por generaciones de familias reales en lugar de repeticiones sobrenaturales. Se sentía cansado pero tranquilo, como un lugar al que finalmente se le había permitido descansar. Pero las otras familias, dijo Margaret, recordando los documentos del cajón oculto. Los que murieron aquí antes que nosotros eran personas afligidas como tú, dijo Sarah en voz baja, con comprensión en su voz. Personas que no podían superar sus propias pérdidas, que crearon sus propios patrones de amor terrible. Danny asintió. La casa acumuló esos patrones durante décadas hasta convertirse en una especie de máquina para transformar el dolor en encarcelamiento, pero las máquinas se pueden romper. Los patrones se pueden interrumpir. Solo hace falta que una persona elija lo desconocido por encima de lo familiar, la confianza por encima del control. Margaret sintió algo que no había experimentado en ninguno de los ciclos, paz genuina. No la falsa calma de la victoria imaginaria, sino la tranquilidad más profunda que provenía de aceptar finalmente lo que el amor realmente requería. Miró a su nieto adulto y vio en su rostro todas las experiencias que le había negado al no permitirle superar la tragedia de su infancia. ¿Podrás quedarte?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No en el sentido que tú quieres decir, admitió Danny. Este momento existe fuera del tiempo normal. Un regalo que viene con elegir la rendición en lugar del control. Pero abuela, esto es real. Mi vida, mi crecimiento, mi capacidad de existir más allá de tu miedo protector. Tú lo hiciste posible al dejarme finalmente ir. Dio un paso adelante y la abrazó. Y Margaret sintió el calor sólido de su nieto tal y como debería haber sido. Un hombre que había tenido la oportunidad de vivir, de crecer, de convertirse en alguien más allá de sus recuerdos de pérdida. El abrazo se sintió como una absolución y una despedida combinadas, una bendición que ella nunca había creído merecer. Cuando él dio un paso atrás, la habitación comenzó a desvanecerse a su alrededor, no con la violenta disolución de la ruptura de un patrón, sino con la suave transición de una historia que llegaba a su fin natural. Cuídense el uno al otro, les dijo Danny a ambos, y recuerden, el amor que confía es mucho más fuerte que el amor que controla. La casa victoriana los liberó a la luz del sol matutino, finalmente libre para convertirse en nada más que un viejo edificio con un pasado complicado. La luz del sol se sentía diferente contra la piel de Margaret cuando salieron de la casa, más cálida, más presente, cargando el peso del tiempo real en lugar de la repetición sobrenatural. Se paró en el porche delantero con Sarah, ambas parpadeando ante el brillo de la mañana, ninguna de las dos lista para cruzar el umbral que las había mantenido cautivas durante tanto tiempo. La mano de Margaret se movió instintivamente hacia su bolsillo, buscando el peso familiar de su cuaderno de investigación. No estaba allí. En algún lugar de la transición entre el patrón y la posibilidad, había dejado atrás no solo los documentos del cajón oculto, sino todas las pruebas cuidadosamente catalogadas que había acumulado a lo largo de 8 iteraciones. La pérdida debería haberla aterrorizado. Durante décadas, Margaret había construido su identidad en torno a la meticulosa conservación de información, registros genealógicos, historias familiares, la intrincada documentación que permitía al pasado hablar al presente. Ahora se encontraba con las manos vacías, sin nada más que el recuerdo del abrazo adulto de Danny y la extraña ligereza que acompañaba a elegir la confianza por encima de la certeza.
Mamá, dijo Sarah en voz baja. ¿Estás bien? Margaret consideró la pregunta seriamente. ¿Estaba bien? Había sacrificado todo lo que creía tener para encontrar su competencia, su experiencia, su vigilancia protectora, su capacidad para resolver problemas mediante una investigación implacable y una planificación cuidadosa. La mujer que había entrado en la casa victoriana hacía 3 semanas se habría sentido devastada por un fracaso profesional tan rotundo. Pero la mujer que estaba de pie en ese porche sentía algo inesperado. Alivio. Creo que soy libre, dijo finalmente, saboreando las palabras como si fueran un idioma desconocido. Por primera vez en 8 años, en 8 vidas, soy realmente libre. Sarah se acercó con una expresión que mezclaba agotamiento y cautelosa esperanza. ¿Qué pasa ahora? Ahora averiguamos cómo vivir sin el peso de los patrones, dijo Margaret, sorprendiéndose a sí misma por lo firme que sonaba su voz. Cómo ser una familia que existe en el tiempo real, en lugar de en bucles interminables de ¿qué pasaría si? La niebla que había envuelto Mendocino durante semanas se estaba disipando, revelando el océano Pacífico en la distancia, vasto y real, indiferente a sus misterios personales. Margaret observó cómo se disipaba la niebla natural y sintió que algo dentro de su pecho se desenrollaba por primera vez desde la muerte original de Danny. Sarah se sentó en los escalones del porche, con movimientos cuidadosos, como si estuviera probando si la madera soportaría su peso en esta nueva realidad. Sigo esperando despertarme y encontrarnos de vuelta al principio. Tú de pie junto a esa cómoda, yo discutiendo contigo por tu obsesión con la historia de la casa. La cómoda ya no tiene un cajón oculto, dijo Margaret, sentándose junto a su hija. Danny tenía razón. El patrón se alimentaba de mi negativa a dejarlo ir, pero también de mi necesidad de controlar lo que vendría después. Sin esa energía, la casa es solo una casa. Se quedaron sentadas en silencio durante varios minutos, ambas procesando la magnitud de lo que habían sobrevivido. Margaret se encontró catalogando los sonidos cotidianos que las rodeaban. Pájaros que se llamaban entre sí desde el jardín cubierto de maleza de la casa victoriana, un camión de reparto que pasaba ruidosamente por la autopista costera, el ritmo lejano de las olas contra la costa rocosa de Mendocino. Después de 8 iteraciones de tensión sobrenatural, el mundo mundano se sentía casi abrumadoramente pacífico. ¿Qué le decimos a la gente?, preguntó Sarah finalmente. A la familia en casa, a los de la mudanza que se supone que vendrán la semana que viene, al agente inmobiliario que nos vendió una casa en la que probablemente nunca viviremos. Margaret se rió y el sonido la sorprendió. ¿Cuándo fue la última vez que se rió sin calcular el efecto que tendría en alguna estrategia mayor? Les decimos que hemos cambiado de opinión, que a veces las familias necesitan permanecer juntas en lugar de esconderse en casas antiguas, esperando que los fantasmas resuelvan problemas que solo los vivos pueden abordar. La terapia familiar que has estado evitando durante 2 años, especialmente porque Margaret sintió una oleada de algo que podría haber sido vergüenza, si la vergüenza pudiera coexistir con el alivio. Resulta que pasar 8 vidas tratando de perfeccionar mis instintos protectores me enseñó exactamente lo destructivos que pueden llegar a ser esos instintos. Sarah se apoyó en el hombro de su madre, un gesto de cercanía que no habían compartido desde antes de la muerte de Danny, antes de que el dolor las convirtiera en cuidadosas extrañas que orbitaban alrededor de su dolor separado. Estaba tan enfadada contigo por comprar este lugar, por trasladarnos aquí, por desaparecer en la investigación en lugar de estar presente para lo que habíamos perdido. Tenías razón en estar enfadada. Margaret cerró los ojos, sintiendo la calidez de la presencia de Sarah, sin la necesidad desesperada de protegerla de futuros daños. Convertí la muerte de Danny en un rompecabezas que podía resolver en lugar de una pérdida que necesitaba llorar. Pensaba que el amor significaba prevención, pero en realidad el amor significa aceptación, incluso cuando la aceptación parece imposible, especialmente entonces. Un coche entró en el camino de entrada, un sedán de alquiler que Margaret recordaba vagamente que Sarah había alquilado durante uno de los ciclos, aunque los detalles le parecían ahora lejanos, como recuerdos de la vida de otra persona. El marido de Sarah, Tom, salió del asiento del conductor, seguido de su hija, Lucy, la nieta superviviente de Margaret. Margaret se tensó instintivamente, sus reflejos protectores
se activaron ante la presencia de Lucy cerca de la casa que había consumido gran parte de sus vidas. Pero entonces se contuvo. Reconoció el viejo patrón que intentaba reafirmarse. Lucy tenía 12 años, no 8. No era Danny, y este no era un ciclo que requiriera la intervención de Margaret. Abuela. Lucy corrió hacia ellos. Su energía no se veía complicada por el temor sobrenatural ni por el peso de la tragedia repetida. Papá dijo, «Al final habéis decidido no mudaros, que vamos a volver a casa». Margaret abrió los brazos para abrazar a su nieta. Sintió el calor sólido de Lucy sin la superposición de una estrategia desesperada o un cálculo protector. Era solo amor, simple, presente, sin el lastre de la necesidad de prevenir futuras pérdidas. «Vamos a casa», confirmó, y lo dijo en un sentido que iba mucho más allá de la geografía. Todos juntos. Tom se acercó con más cautela, con una expresión que mezclaba alivio y cansancio. «Sarah llamó esta mañana y dijo que había habido algún tipo de avance, que estabas lista para salir de casa y empezar a afrontar las cosas de otra manera». Margaret miró directamente a los ojos a su yerno, sin necesidad ya de esconderse detrás de la investigación o el secretismo protector. «He estado huyendo de la muerte de Danny durante 8 años, pensando que podía burlar al dolor mediante la preparación y el control. Este lugar me ha enseñado que el amor a veces significa dejar marchar a las personas, incluso cuando, o especialmente cuando, dejar marchar a alguien parece lo más aterrador del mundo». Y Tom preguntó con delicadeza. Margaret se quedó de pie, sacudiéndose el polvo de la ropa, dejando atrás el porche de la casa victoriana. «Y ahora me gustaría aprender a llorar adecuadamente con mi familia, sin intentar resolver problemas que no se pueden resolver». Mientras subían al coche de alquiler, Margaret echó un último vistazo a la casa que los había mantenido cautivos y luego los había liberado. Ahora parecía más pequeña, menos imponente, solo un viejo edificio que había absorbido demasiado rechazo a aceptar la pérdida. Por primera vez en 8 años, se alejó del pasado en lugar de adentrarse más en él. El regreso. El viaje de vuelta a Sacramento duró 6 horas, pero Margaret sintió como si estuviera viajando a través de décadas en lugar de kilómetros. Cada punto de referencia a lo largo de la autopista 101, los bosques de secuoyas, los viñedos del condado de Soma, la expansión suburbana que se acercaba al área de la bahía, se registraban con sorprendente claridad, como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos después de años de mirar hacia atrás. Lucy charlaba desde el asiento trasero, llenando el silencio con historias sobre sus amigos del colegio y los próximos partidos de fútbol, narraciones casuales que pertenecían por completo al momento presente. Margaret se encontró escuchando de forma diferente a como lo había hecho desde la muerte de Danny, absorbiendo la voz de su nieta sin catalogar simultáneamente los peligros potenciales ni calcular estrategias de protección. Así era como sonaba una conversación familiar normal, sinuosa, inmediata, gloriosamente libre del temor sobrenatural. «Abuela, estás muy callada», observó Lucy mientras cruzaban el puente de la bahía. «¿Estás triste por dejar la costa?» Margaret se volvió para estudiar el rostro de su nieta, viendo la curiosidad de Danny en la expresión de Lucy, pero también reconociéndola como completamente ella misma. No un sustituto, no una segunda oportunidad, no un rompecabezas por resolver. «Estoy pensando en lo diferente que se ve todo cuando no tienes miedo de lo que pueda pasar después». «¿Tenías miedo en la casa?», aterrorizada admitió Margaret, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «Pero no de nada real. Tenía miedo de mi propia incapacidad para dejar ir las cosas que ya se habían ido». Tom la miró por el espejo retrovisor. Sarah dijo, «Habías estado investigando la historia de la casa muy intensamente. ¿Encontraste lo que buscabas?». Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. En cierto sentido, había encontrado mucho más de lo que buscaba. 8 vidas de terribles conocimientos, patrones sobrenaturales, el peso aplastante del fracaso repetido. En otro sentido, había descubierto que lo que había estado buscando era completamente erróneo. «Descubrí que algunas preguntas no pueden responderse mediante la investigación», dijo, «y que intentar resolver el dolor como si fuera un rompecabezas genealógico solo lo hace más fuerte». Al llegar a los barrios familiares de Sacramento, Margaret sintió un nerviosismo inesperado. Este era su mundo, la casa de estilo artesanal donde había vivido durante 30 años.
la biblioteca local donde había pasado innumerables horas ayudando a otros a rastrear sus historias familiares, las cafeterías, las tiendas de comestibles y las calles arboladas que habían formado el telón de fondo de su vida cotidiana. ¿Sería capaz de habitar este espacio de otra manera ahora? Podría ser Margaret Chen, la vecina, la voluntaria de la comunidad, la abuela, en lugar de Margaret Chen, la guardiana contra una pérdida imposible. Sarah la ayudó a sacar su escaso equipaje del coche. Había dejado Mendocino sin casi nada, abandonando los cuidados materiales de investigación que en su día habían definido su competencia. De pie en la entrada de su casa, Margaret se sintió más ligera y más vulnerable que en años. ¿Quieres que nos quedemos a cenar?, le preguntó Sarah. ¿Te ayudamos a instalarte? El primer instinto de Margaret fue decir que sí, rodearse de la presencia de su familia como protección contra el silencio de su casa vacía. Pero entonces se dio cuenta de que estaba repitiendo el viejo patrón de utilizar a sus seres queridos como escudos contra la incomodidad. Creo que necesito recordar cómo estar sola sin tener miedo, dijo. Pero quizá podríamos empezar a volver a tener cenas familiares regulares. No reuniones de crisis ni encuentros cuidadosamente organizados, solo cenas. Me gustaría, dijo Tom en voz baja. Hace mucho tiempo que no sentimos que podemos estar juntos sin que todo gire en torno a lo que hemos perdido. Después de que se marcharan, Margaret se quedó de pie en su salón, rodeada de los artefactos de su vida anterior a la era victoriana. Los árboles genealógicos que cubrían las paredes de su despacho, los archivadores cuidadosamente organizados, el ordenador en el que había pasado innumerables horas ayudando a desconocidos a desentrañar los misterios de sus familias. Ahora todo le resultaba ajeno, como herramientas diseñadas para un trabajo que ya no quería hacer. Su contestador automático parpadeaba con 17 mensajes de clientes que buscaban su experiencia, personas que necesitaban sus habilidades para localizar a familiares perdidos o resolver dudas sobre su herencia. Margaret escuchó las primeras grabaciones. Escuchó la familiar mezcla de esperanza y desesperación en sus voces, la creencia de que la información adecuada podía curar viejas heridas, que una investigación exhaustiva podía transformar dolorosas incógnitas en hechos manejables. Ella solía compartir esa creencia por completo. Ahora comprendía algo más complicado, que algunas incógnitas estaban destinadas a permanecer sin respuesta y que el amor a veces requería vivir con preguntas que no tenían respuesta. Margaret recorrió su casa habitación por habitación, volviendo a aprender la geografía de su vida normal. En la cocina, se preparó una cena sencilla, sopa y tostadas, nada elaborado, y la comió lentamente, saboreando cada bocado sin calcular su significado ni planificar la siguiente comida. En el baño se miró en el espejo con honestidad, por primera vez en meses, y vio a una mujer que parecía más mayor y, de alguna manera, más lúcida que la persona que había conducido hasta Mendocino 3 semanas antes. Antes de acostarse, hizo algo que no había hecho desde la muerte de Danny. Llamó a Sarah solo para darle las buenas noches, no para hablar de los resultados de la investigación ni para compartir sus preocupaciones protectoras, sino simplemente para escuchar la voz de su hija antes de dormir. «Te quiero», dijo Margaret, sin condiciones ni estrategias. «Yo también te quiero, mamá», respondió Sarah. Y por primera vez en 8 años, ninguna de las dos parecía asustada. Margaret se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas de su dormitorio, sin niebla, sin ningún peso sobrenatural presionando contra el cristal, solo la luz matinal de Sacramento que pertenecía por completo al momento presente. Permaneció inmóvil durante varios minutos, comprobando el silencio que la rodeaba. No se oían pasos en el pasillo, ni cajones abriéndose en habitaciones lejanas, ni voces susurrantes que la llamaran hacia misterios que exigían ser resueltos. Por primera vez en 8 años, no sintió la necesidad de levantarse y comprobar nada. Los meses siguientes adquirieron un ritmo que Margaret había olvidado que era posible. Las cenas familiares semanales se convirtieron en la piedra angular de su nueva normalidad. Reuniones en las que hablaban de los torneos de fútbol de Lucy, los proyectos de trabajo de Sarah y los intentos de Tom de hornear pan de masa madre. Conversaciones que serpenteaban por el presente sin volver constantemente a las tragedias del pasado. Margaret aprendió a escuchar sin catalogar los posibles problemas, a ofrecer consejos
sin intentar controlar los resultados. El terapeuta especializado en duelo, el Dr. Reeves, le había recomendado ejercicios suaves y prácticos para vivir con la pérdida en lugar de intentar resolverla. Margaret asistió fielmente a las sesiones y poco a poco desarrolló el vocabulario necesario para describir la muerte de Danny como algo que había sucedido y no como algo que seguía sucediendo. Descubrió que el dolor podía coexistir con la alegría, que echar de menos a alguien no requería abandonar a todos los demás. Su práctica genealógica sufrió una transformación. Margaret siguió aceptando clientes, pero abordó sus solicitudes de manera diferente. Ahora, cuando la señora Patterson quería rastrear el servicio militar de su padre, Margaret le ayudó a comprender que algunos registros se habían perdido en incendios, que las lagunas en la documentación no eran fallos, sino simplemente parte del funcionamiento de la historia. Cuando la familia Rodríguez buscó información sobre familiares que desaparecieron durante la inmigración, Margaret ofreció lo que la investigación podía proporcionar, al tiempo que reconocía las historias que siempre permanecerían desconocidas. Se había acostumbrado a las respuestas incompletas y sus clientes parecían percibir este cambio. Salían de su oficina con un aspecto más tranquilo, como si el permiso para vivir con la incertidumbre fuera exactamente lo que necesitaban. La primavera llegó con un regalo inesperado. Sarah anunció que le habían ofrecido un ascenso que le obligaría a viajar más, algo que había estado rechazando durante años por preocupación por el aislamiento de Margaret. Esta vez, Margaret la animó a aceptar. «Ya no necesitas estar cerca para mantenerme a salvo», dijo Margaret durante la cena del domingo. «Estoy aprendiendo a cuidar de mí misma sin tener que cuidar de todos los demás». Lucy, que ahora tenía 13 años y era completamente ella misma, puso los ojos en blanco con exageración teatral. «Abuela, estás volviendo a ponerte filosófica». «Quizás un poco», admitió Margaret, riendo, «pero también estoy siendo sincera». Esa noche, después de que su familia se fuera a casa, Margaret hizo algo que no había intentado desde antes de la casa victoriana. Llamó a una vieja amiga. No para hablar de investigación ni para pedir consejos sobre estrategias de protección, sino simplemente porque echaba de menos la conexión. Margaret. La voz de Helen transmitía una calidez genuina a través de la línea telefónica. «Me preguntaba cuándo volverías a aparecer. Sarah mencionó que te habías tomado un tiempo libre del trabajo». Hablaron durante una hora de cosas sin importancia. El nuevo jardín de Helen, las ideas de Margaret para redecorar su salón, recuerdos compartidos de la amistad infantil de sus hijas, una conversación normal que no requería conocimientos especializados, no resolvía misterios ni protegía a nadie de futuros daños. Al acercarse el otoño, Margaret recibió una carta inesperada. La casa victoriana de Mendocino se había vendido a una joven pareja que planeaba restaurarla para convertirla en un bed and breakfast. El agente inmobiliario incluyó fotos de las obras de renovación, paredes pintadas con colores vivos, muebles modernos que sustituían a las pesadas antigüedades, risas de niños resonando en habitaciones que antes habían acumulado tanto dolor. Margaret miró las imágenes sin miedo ni remordimientos. La casa parecía feliz ahora, habitada por personas que la veían como un comienzo en lugar de un depósito de asuntos pendientes. En el aniversario de la muerte de Danny, Margaret visitó su tumba por primera vez en 2 años. Llevó flores, pero no preguntas, ni material de investigación, ni planes para proyectos conmemorativos. Se sentó junto a su lápida y le habló del campeonato de fútbol de Lucy, del ascenso de Sarah, de su propio y lento camino hacia la aceptación de que el amor a veces significa dejar ir. «No puedo traerte de vuelta», dijo en voz alta, sintiendo que las palabras se le clavaban en los huesos como una verdad que por fin era lo suficientemente fuerte como para soportar. «Pero puedo cuidar mejor de la familia que dejaste atrás, incluyéndome a mí misma». El sol se ponía mientras caminaba de vuelta a su coche, pintando el cielo con colores que pertenecían por completo a ese momento, a ese día, a ese martes cualquiera, en una vida que estaba aprendiendo a seguir adelante. Margaret condujo a casa por barrios familiares, pasando por la biblioteca donde había pasado tantas horas investigando las historias de otras personas, por el parque donde Danny había jugado de niño, por la cafetería donde había empezado a reunirse regularmente con otros abuelos que entendían tanto la pérdida como la posibilidad de alegría más allá de ella. En casa, su contestador automático tenía 3 mensajes.
un cliente que buscaba ayuda con los registros de inmigración, Sarah confirmando los planes del fin de semana y Lucy preguntando si la abuela quería aprender a hacer videollamadas para poder hablar más a menudo. Margaret sonrió y devolvió cada llamada, agradecida por una vida que requería su presencia en lugar de su protección, su amor en lugar de su vigilancia. Fuera de la ventana de su cocina, la noche se instalaba en la oscuridad. No era una sombra sobrenatural, sino una noche normal, llena de descanso y de la promesa de un mañana por descubrir.